No vamos a extendernos mucho, como si nos extendimos con la letra de cambio, debido a que los actos cambiarios no operan todos con respecto a lo que es el pagaré, sino que operan algunos actos cambiarios, no todos. Para eso nos vamos a ubicar en el artículo 778 del Código de Comercio, donde prácticamente nos establece lo que es la figura del pagaré como tal, y nos dice además los requisitos que debe de mantener. En el video que estaba colgado en el campus, eso era como de 2 minutos y medio de puro contenido real, ahí establecía también ciertos requisitos, y uno de esos requisitos, ¿cuál era? Hacer mención que es pagaré. Si no, cualquier otra cosa menos pagaré, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de los pagaré, debemos de recordar que son títulos valores. Y son títulos valores que normalmente o generalmente el pagaré va a ser un título valor abstracto. ¿Y qué es un título valor abstracto? Que no necesita motivación. Exacto, no necesito origen, no necesito una justificación, no necesito una justificación del por qué yo emito lo que es el pagaré. Entonces, esto me lleva a determinar que el pagaré como tal es conocido, y lo decíamos hace muchas clases, como una promesa de pago. Y nos dice, ¿alguien me ayuda con la lectura, por favor, del 788? Pero lo vamos leyendo literal por literal. Artículo 788. El pagaré es un título valor a la orden que debe contener. Número 1. Mención de ser pagaré insertada en el texto. Gracias. Mención de ser pagaré insertada en el texto. Significa que esto que está acá no puedo obviarlo. Si yo no hago esto, el título valor es un título valor irregular, y vio el título valor irregular, se convierte en documento privado. Entonces, lo primero que usted le va a insertar a ese pagaré es que se llama pagaré. Solo que esto lo hacemos a mano. Hay formatos de pagaré, realmente no hay. O sea, esta es una imagen bajada de Google, aquí pagaré, y la más linda puse yo aquí. Pero no existe, a diferencia de la letra de cambio, que sí hay en teoría formularios de letras de cambio, de pagaré no hay, porque el pagaré usted lo puede hacer así como la misma letra de cambio, en un papel toalla, en una servilleta, en una esquinita ya del papel higiénico antes de utilizarlo. Usted puede realizar en ese lo que es el pagaré. Es que esa es la que va a guardar, ¿verdad? No puede utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Este pagaré debe tener la mención. Segundo, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Muy bien. Dentro del texto del pagaré debe de decir que fulanito primero reconoce una obligación, y además ese pagaré va a decir: yo fulano de tal me comprometo a pagar incondicionalmente la suma de tanto a fulanito. Debe de contener esa obligación. El texto del 788 lo dice literal, no dice una promesa de pagar, dice una promesa incondicional de pago. Es decir, en ese momento en que el pagaré determina ese requisito, se exime un acto cambiario. ¿Cuál es? Aceptación. Gracias. ¿Por qué? Exacto, ¿verdad? Porque la misma persona o el obligado en ese momento reconoce su obligación de pagar. Entonces, con el pagaré aquí en mano, si Ever emite ese pagaré, yo no se lo tengo que presentar: mire, acéptamelo y me lo paga. No, él simple y sencillamente en el momento de su libramiento me entrega el pagaré. ¿Y qué va a ocurrir? Yo lo voy a presentar solo para el pago, pero ya no tengo que presentar el pagaré para lo que es una aceptación. El pagaré, por lo tanto, no voy a tener todo lo que lleva la letra de cambio con respecto a la aceptación.
Y esas aceptaciones, ¿cómo eran en la letra de cambio? Solo para recordar, y si ustedes estudiaron para la semana pasada. Aceptación. Voluntario. No, eso es. No, no es eso. Podía tener un designado. Le presento la letra de cambio al aceptante, el aceptante acepta. Esa es la primera. Si el aceptante no me acepta, yo puedo tener una persona designada en la misma letra de cambio para que me acepte la letra de cambio. Y de igual manera, si la letra de cambio es domiciliada, yo puedo establecer que esta letra de cambio sea presentada a X persona en X domicilio como tal, para que haga las veces de aceptante. ¿Y qué sucede cuando el librado acepta la letra de cambio? Está obligado a pagarla. Si no la acepta el librado, quien haga las veces de aceptante, y si no hay nadie que la acepte, ¿quién debe pagar? El emisor de la letra de cambio. A diferencia de, vamos a decir que esta es mi letra de cambio hoy, esta letra de cambio que ando por acá, ¿qué va a ocurrir? Tiene actos cambiarios y demás. Y yo la pongo a circular. ¿Pero a quién se la doy en primer momento? Como librador, al beneficiario. Y el beneficiario se la va a presentar al librado para que la acepte. Si el librado no la acepta, a quien esté designado para su aceptación, ¿verdad? Por el tipo de letra de cambio que sea. Pero con el pagaré, le vamos a dar vuelta de este lado, va a ser un pagaré. ¿Qué va a ocurrir? Ever, decíamos, emitió esta letra de cambio. Entonces, dentro de esta letra de cambio, de este pagaré, va a decir, pagaré, yo, Ever, Alexis, apellidos, López, con DUI y tal, puede o no puede poner DUI, pero para mayor formalidad yo le digo pongamos DUI. Con DUI y tal, del domicilio tal, me comprometo a pagar o prometo pagar incondicionalmente la suma de $3,000 de los Estados Unidos de América a favor de fulanito de tal, con DUI y tal. Yo siempre recomiendo poner el DUI, con DUI y tal, el día 30 de noviembre de 2024. Incluso dentro de lo que es el texto de este pagaré, yo puedo poner, no le voy a pagar los $3,000 en efectivo, que los $3,000 se los voy a depositar en una cuenta que tiene este señor o esta señora en el Banco Atlántida, en el Banco Promérica, en el Banco Cucatlán, en la caja de crédito, en la cooperativa, donde sea. Pero obviamente, ¿quién le va a dar esa cuenta? El beneficiario. Para esto, en el pagaré solo hay dos personas que intervienen de manera directa. Es el emisor o el tirador del pagaré y el beneficiario. No hay librado, no hay otro obligado, sino que el emisor es el mismo obligado. Y el emisor está comprometiéndose a pagar, y en ese caso, ¿qué ocurre? Está exento el pagaré de aceptación. Siguiente. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Muy bien. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. ¿Por qué cree usted que le menciono yo que sería necesario ponerle el tú? Porque por los sectores pueden haber varios que llaman. Sería por homónimo, pero estuvo cerquita. Porque puede haber varias personas que se llamen igual. O imagínese usted, por ejemplo, mi papá se llama Jorge Alberto Majano. A mi papá le dicen Jorge Majano. A mí a veces me dicen Jorge Majano, pero eso no significa que sea el infiel de mi papá. Perdón, que yo sea mi papá, ¿verdad? Entonces, pero Jorge Majano padre no es el mismo Jorge Majano hijo. Y Jorge Majano padre tiene un DUI distinto a Jorge Majano hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, el señor Ever me pone a mí ahí en el pagaré y solo dice Jorge Majano, cualquier que se llame Jorge Majano puede cobrar el pagaré. Si se me pierde, no encuentra, ¿verdad? O sea, casualidades de la vida. Pero lo podría cobrar. Entonces,
Por eso, preferiblemente por salud mental y por ser una persona precavida, usted tiene que colocarle el DUI, aunque eso no es requisito. Pero eso solo es para darle mayor seguridad jurídica al contenido del pagaré. Entonces ahí puede ser Jorge Majano con DUI 0452 1224 14. No van a estar poniendo después mi DUI en algún muro de crédito, ¿verdad? Más que si me graban ilegalmente, saben que no puedo meter preso. ¿Quién de ustedes me pide un consentimiento para grabar esta clase? Nadie, pero los celulares todavía están ahí adelante. Y eso sí es delito. Y más que yo estoy diciendo que no me pueden grabar, o sea, todavía más, y aún hacer, usted solo mueve el celular del lado, ¿verdad, compañera? Ajá. Bueno, ahora, de reiterar nuevamente que no pueden grabarme y que aún así lo harán. Le decía yo que además del nombre, sería para mayor seguridad jurídica establecer el DUI de lo que es la persona. Siguiente. Siguiente. Época y lugar del pago. Muy bien. Época y lugar del pago. ¿Cuándo le voy a pagar? ¿A ese fulano o a esta fulana? Ahora, con respecto al pagaré, también puede estar sometido a ciertas situaciones. Por ejemplo, el pagaré está sometido a las regulaciones del 705, 706, 707, 25, 38, 52, 53, 55, 56, 1, 2, 3, 4, 75 y un montón de artículos más que hacen alusión a lo que es los actos cambiarios a los que puede someterse. Y eso lo encontramos en el artículo 792 del Código de Comercio, donde ya me establece cuáles son los artículos aplicables de nuestra querida amiga la señora letra de cambio. Ahora bien, en este caso, el pagaré, verifiquemos si es posible determinar si el pagaré está sometido a los plazos que la misma letra de cambio se encuentra. 792 dice, son aplicables al pagaré en lo conducente a los artículos 705. A ver qué dice el 705. La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos de tal. ¿Por qué? Porque el mismo pagaré dice que es un título valor a la orden. Entonces, pagaré librado al portador no es válido. Continúa diciendo el 705. Si se emitiera alternativamente al portador o a favor de persona determinada, la expresión al portador se tendrá por no puesta. 706. La letra de cambio puede ser librada 1. A la vista, 2. A cierto plazo vista, 3. A cierto plazo fecha y 4. A día fijo. Se considerará palabra a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no está indicado en el texto. La letra de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos será nula. Por lo tanto, implicaría que en este 788, en el Romano 4, época y lugar de pago, yo puedo colocar los plazos que también tiene la letra de cambio. Yo puedo, el señor Eber puede emitirme a mí esa letra de cambio, ese pagaré, pagadero a la vista. Y después de que me emita el pagaré, se va del país. ¿Y cuándo lo voy a ver para que me lo pague? Salvo que el señor Eber haya dejado en el mismo pagaré, que lo puede presentar a la hermana, ¿verdad? Y yo voy a ir a buscar a Claudia para que Claudia me pague. Mejor que Estados Unidos de mojado y me echa el atún. Ahora, en este punto podría darse el caso que Eber deje a alguien designado. Podría darse el caso, pero normalmente en un pagaré no vamos a encontrar esa situación, ¿verdad? Entonces, luego tendríamos que verificar si el pagaré ha sido emitido a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo fecha o a día fijo. Normalmente los pagarés sí son emitidos a día fijo, ¿verdad? Normalmente.
pero eso no quiere decir que no es aplicado otro tipo de plazo. Siguiente, Romano. Fecha y lugar en que se suscribe el documento. Bien, fecha de emisión. Yo necesito la fecha de emisión de un título de valor, ¿por qué? Para contar los días, Podría ser, pero por ejemplo, si hay un plazo especial, ¿qué ocurre? Yo requiero, ¿verdad? Si yo digo 3 meses fecha, o sea, yo necesito una fecha de emisión del pagaré como tal. Pero ¿por qué más necesito una fecha de emisión? Para que se pueda cumplir la obligación. Y en caso de que no se cumpla la fecha, llevar un proceso especial. Sería vencimiento. Pero Fecha de emisión. Acuérdense por qué era importante en la letra de cambio la fecha de emisión. A ver. Bien. La fecha de emisión será importante, sobre todo si emito a un plazo específico, sobre todo un plazo fecha que cuente a partir de la emisión. Si digo, el pagaré será emitido a 3 meses fecha de emisión, pero si yo nunca sé cuándo fue emitido, entonces el pagaré tiene una fecha indeterminada. Y si usted recuerda el video de los 2 minutos y fracción que seguramente vieron, claro, ¿verdad? Ahí decía que seguramente vieron, ¿verdad? guiño. Ajá, digamos, una mujer era la que hablaba. ¿Hay que hablar de la mujer? Digo, toda la boda de Mahándale. Ajá. O la ponemos por aquí para que la volvamos a ver. Sí. Para refrescar. Para refrescar los conocimientos previamente adquiridos, ¿verdad? Como cuando la vez por primera vez explicar. Y se vino. En España hay varias fórmulas de pago por las que un entrado sin alivio. Ese es Que pongan Netflix mejor, ¿no? En este vídeo te explicamos una de ellas, el pagaré. Un pagaré es una fórmula de pago que consiste en un título o documento por el cual una persona física o jurídica se compromete a realizar el pago de un importe determinado en una fecha determinada y futura. En un pagaré interviene el firmante, también llamado librado, que es quien se compromete a pagar la cantidad de dinero, y el beneficiario, que será quien sea el tenedor legítimo del pagaré y quien cobrará el dinero en la fecha acordada. Para que un documento se considere pagaré, tiene que tener un formato concreto. En primer lugar, debe contener la palabra pagaré. En segundo lugar, la promesa de pago debe de figurar en dinero, bien en euros o bien en una moneda extranjera, pero siempre en dinero. En el pagaré, como no puede ser de otro modo, es necesario que figure una fecha de vencimiento que será el momento en el que será abonada la cantidad. Esta fecha ha de ser concreta, posible y cierta. Si no se cumple, se puede proceder a la nulidad del pagaré. Además, el pagaré debe indicar un lugar de pago, no es necesaria una calle o un número concreto, aunque tanto el lugar como la cuenta en la que se pagará el importe suelen aparecer en este documento. Además, en este documento debe aparecer el tomador del pagaré, es decir, el nombre de la persona física o jurídica que recibirá el pago, no estando permitidos los pagarés que se emiten al portador, ya que se consideran nulos.
Es importante y esencial que aparezca el lugar y la fecha de emisión del pagaré. De lo contrario, también será un pagaré nulo, así como la firma del emisor del pagaré, es decir, la persona física o jurídica que está obligada al pago llegado al vencimiento. Si tienes alguna duda sobre medios de pago, comenta o lanza tu pregunta en nuestra comunidad. Bien, y eso era todo lo que iban a ver. Estoy bien cansado de ver eso. Que no carga el interlink. No se acuerdan que hay que entrar al campus, meter el código, la contraseña, encontrar la semana. Es que no carga el campus, Jessica. Está haciendo la semana. Sí, Vos sos la idéntica. Bien. es que veníamos de un examen. Pero lo pudieron ver ahora. Andamos por su timing. No pudimos. Bien, entonces, ¿por qué sería importante nuestra fecha de emisión? Además de lo que les mencionaba, de la importancia del plazo, por si acaso hay un plazo especial, porque si no hay fecha de emisión, adolece de nulidad. En este caso, si nos ubicamos en este artículo, me dice: pagaré es un título, valor a la orden que debe de contener, entonces son requisitos de existencia. Son requisitos de existencia como tal, lo cual me lleva a establecer que si me falta uno de estos, ¿qué ocurre? Se podría considerar nulo. ¿Pero de qué tipo? Absoluto. ¿Por qué? Porque la fecha de emisión solo se la va a poder colocar el librador. Con respecto al video, España para el librador de lo que es el pagaré lo llaman librado o firmante, ¿verdad? Para nosotros sigue siendo librador o girador del pagaré. Siguiente requisito. Fecha del suscriptor. Firma del suscriptor. Firma del suscriptor. Si el firmante o el girador no puede firmar, ¿qué hacemos? Huella. A ruego. La del dedo corto del pie. ¿Base legal? Y firma rueda. Ajá, firma rueda. ¿Base legal? En el Código Como el Civil. Código Civil, el Código de Comercio. Ajá. Se le aplicaría el artículo 202. 700. 625. Ubiquemos 625. ¿Me ayuda, Oscar, por favor? El 625. 625. Inciso segundo. Nombre del título de que se trata, fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que el título incorpora, lugar del cumplimiento, ejercicio del mismo, firma del emisor. Si no se mencionara el lugar de emisión como el de cumplimiento de las prestaciones o ejercicio de los derechos que el título incorpora, se tendrá como tal, respectivamente, el que consta en el documento como título de librador y el del obligado, o el lugar que aparezca junto al nombre de cada uno. En caso de no expresarse domicilio alguno, y si en el título se consigna varios lugares, se entenderá que el tenedor puede ejercitar sus derechos y el obligado cumplir las prestaciones en cualquiera de ellos. Bien, y ahora nos ubicamos en el 702, romano final. Ya ves, tú dices, mira. Porque a quién le dices, pero el 700. Ya, a ver. A ver, aquí está bien. Firma de la o de la persona que suscriba a su Así es. Sí, por eso está diciendo que aplica la Y misma deja el título final, firma del librador o de la persona que suscriba a su juego en su nombre. Bien, entonces en ese caso, si es firma ruego, debe de estar debidamente autenticada por notario, ¿verdad? Ahora, continúa, 789. Si el pagaré no menciona fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no se indica
lugar de pago, se tiene como tal el domicilio en que lo suscribe. Aquí hay cierta excepción. Si el pagaré no tiene fecha de vencimiento, pero hay espacio para colocar, porque todos sabemos desde el laboratorio 1 que los títulos pueden circular con espacios en blanco y rellenarlos su legítimo tenedor, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ajá, estoy en todo lo correcto, ¿verdad? Entonces, si hay un espacio en ese pagaré, entonces implicaría que el legítimo tenedor puede colocar fecha de vencimiento. Pero si no hay espacios para colocarlo y que conlleve a una enmendadura del pagaré, lo cual pues arruinaría su vigencia por completo o alteraría el cuerpo del pagaré, entonces se entenderá que será pagadero a la vista. Y aplicaríamos las mismas reglas de la letra de cambio con respecto a los pagarés que son pagaderos a la vista. ¿Qué sucede o cuánto tiempo tengo para presentar la letra de cambio pagadera a la vista? Es un año. ¿Cuánto es? Es un año. ¿Cuántos meses deja la vista? ¿Un año? Pues, ¿en dónde? A ver, hay que buscar. ¿Y por qué dices que es un mes? ¿Digo? Un año. Una letra de cambio, pero cualquier se aplica lo mismo. Una letra de cambio librada a uno o varios meses, fecha vista, verse al día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que deba efectuarse el pago. Si este no tuviera el día correspondiente al del otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último día del mes. Si se fijara el vencimiento para principios, mediados o fines del mes, se entenderá por estos términos los días primeros, 15 y últimos del mes, que correspondan a selecciones, 8 días o una semana y 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes. Se entenderán no como una o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 y 15 días efectivos respectivamente. Muy bien. ¿Eso está correcto? Si el pagaré y la letra sería emitido a cierto plazo, ¿listo? Pero si es a la vista, 700. Bueno. A ver. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben presentarse dentro del año que siga su fecha. La presentación no solo tiene el objeto de fijar la fecha del vencimiento y se comprueba por acta ante el notario. Pero dice los pagarés exigibles a cierto plazo. Y estoy preguntando a la vista. 734. Si el pagaré es emitido a la vista, 734. ¿Quién me ayuda? La letra de la vista debe ser presentada para su pago dentro del año que siga a su fecha. ¿Escuchaste? Cualquier obligado podrá reducir ese plazo mencionado considerando en la letra. El ligador podrá ampliarlo y prohibir la presentación de la letra antes de determinada fecha. Muy bien, gracias. Entonces debe de ser presentado para su pago dentro del año que siga a su fecha. Un año como más. Pero cuando son a ciertos plazos, usted recuerde que decíamos que los plazos vista es
Si una letra de cambio ha sido emitida a 3 meses vista, significa que yo tengo 3 meses para presentar la letra para su aceptación. Y a partir de eso, de la presentación de los 3 meses, corre el año. Pero cuando es pagadero a la vista, solo tengo justamente el plazo de un año para presentar y pagar, ¿verdad? Para presentar y que se pague. Cuando es dentro de un plazo vista, es que si yo lo veo en 3 meses, hasta ahí tengo que presentarse y empieza a correr el plazo de un año posterior. En cambio, repito nuevamente, cuando es a la vista, solo tengo un año e inmediatamente es para su aceptación y pago. En el caso del pagaré, no hay aceptación, sino que únicamente hablaríamos de pago como tal. Por lo tanto, el 734 se aplica para lo que es el pagaré en este caso. Luego menciona el 791. El pagaré domiciliado debe presentarse para su pago a la persona indicada como pagador diputado y a la falta de designación al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. Ya esto lo habíamos mencionado en el caso de que el señor Eber emitiera lo que es ese pagaré y se va del país, él puede tener un pagador diputado, así como en la letra de cambio se tenía el pagador diputado. Es decir, que yo puedo presentárselo a él o puedo presentárselo a la persona que ha designado para pagar. Luego me dice que el protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor. Producirá la caducidad de las acciones que competan al tenedor contra los obligados en vía de regreso. Ahora, recordemos otra vez la acción cambiaria. ¿Qué sucede con respecto a la acción cambiaria para poder obtenerla? Debe estar vencido. Pero la falta de protesto, ¿cuánto tiempo tengo para el protesto? Una vez presentada la letra y en este caso presentado el pagaré para su pago, 15 días, ¿verdad? 15 días como tal. Y su omisión, cuando la persona que debe hacer el pago no sea el suscriptor, producirá la caducidad de las acciones que competan al tenedor contra los obligados en vía de regreso. ¿Y quiénes son los obligados en vía de regreso? Ubiquémonos 767 para recordar. La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Por lo tanto, por eso es que menciona cualquier otro obligado como el librador o el pagador diputado, que sería en este caso, caducan lo que son las acciones por no haber levantado el protesto. Pero subsisten las acciones directas en caso de que hubiesen avales dentro de lo que es el pagaré. Ahora bien, ¿cómo entonces hago un pagaré? ¿Alguna vez han visto un pagaré? Bien, entonces no vamos a jugar a hacer pagaré porque es peligroso, pero sí lo podemos hacer en la pizarra porque eso no sería peligroso. Para efectos de aprendizaje. Yo creo que aquí me queda más cerca. Aquí en la compuana. ¿Quiere que hasta ahí lo pueden? Sí, ahí. No, es que esa no, después dije que no funciona. Y está en él. Mira los ojos de todo. Los ojos cuando juntos juntamos. Nunca te lo voy a preguntar. Aquí tengo un montón de pagarés de todas las clases que he dado, ¿verdad? Entonces si ven algún nombre me lo van a contar. Vamos a ver el último.
también algunos son reales, entonces mejor vamos a ver bien esto. Bien, vamos a empezar verificando lo que son los requisitos del 788. Primero decía, mención de ser pagaré. Lo normal, y eso ustedes lo van a ver en la práctica, lo normal es que el pagaré se emita pagaré sin protesto. Todo pagaré normalmente va a encontrarse sin pretexto, entonces lo vamos a colocar así. Luego, segundo requisito, promesa incondicional de pago. obviamente eso implicaría que voy a tener que tener un nombre, ¿verdad? Porque hay una promesa incondicional de pago. Entonces acá, ¿quién quiere ser librador o libradora? Gisela. Nombre completo, Gisela. Gisela Elizabeth. Gisela Elizabeth. Doble S. Una S y el Y. Ese es Z, ¿verdad? Morales. Sí. Con documento único de identidad. Ahorita me estoy acordando de que No es necesario. ya estamos Con aquí. documento único de identidad. Y ojo, nada anda poniendo 0, 1, 0, 2. No, ustedes tienen que aprender a leer De cifras, carrera ¿verdad? van a ser 6. Entonces aquí le vamos a poner 0, 5 millones. O sea, aquí se puede, ¿verdad? 0, 5 millones, 400 mil, 230 Yo 10. No puedo. no hay guión 10. Si son números cortos, sí. Pero por ejemplo, cuando me toca hacer altas y Vale. dan el número Ahí de ya la tarjeta de identificamos. pago, que ¿Qué son dice el romano 2? como 12 dígitos. Oh, pero son muchos dígitos. Promesa incondicional, ¿verdad? Entonces, me comprometo a pagar Incondicionalmente incondicionalmente la cantidad de ¿cuánto quiere deber? 6.300. $2. ¿De cuánto es la cifra más baja que De los Estados Unidos de América. Realmente se lo puede hacer por $1, pero activar el órgano jurisdiccional por $1. Bueno, que se tiene, puede ser por $1 y el pagaré, a diferencia de la letra de cambio, sí admite mora y sí admite intereses. Entonces ese dólar se le puede convertir en unos cuantos miles de dólares. ¿Verdad? ¿En cuál dijo que tiene mora? Para aquí sería 6.355,5 centavos De dólares. de camote, de De dólares tomate. de los Estados Unidos de América. O de United States of America. Más de todo. Ya te vamos a matar a tu tío. Ok, bien, tenemos ahí. Siguiente. Requisito. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. ¿A quién le vamos a pagar? A Oscar. Ay, Dios. A ver, dígame el nombre completo de él. No, dije nada. Operador Forrey, García, creo que García. No, pero a ver, 5 años te iba a dar en total. Y me quedaba esperando $5. Bueno, el pagaré no. Ajá. Pero mira, a mí me van a pagar. ¿Qué decíamos por seguridad jurídica? El El DUI. DUI, ¿verdad? Entonces, con documento único de
velocidad 06. Sí, por ejemplo, Para ponerlo ahí. 420 lo vamos a poner. Y no van a poner 200-1. ¿Qué sigue continuando? Época y lugar del pago. Época y lugar de pago. en el Bien. distrito de San Miguel. Yo vendo cacao, pera, de los cacahuitas. En el distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel. El Salvador se No. Hasta ahí vamos a ver. A los 6 días. A los 6 días. El día 6 de noviembre. del 2023. 4. Porque me da el Pasado pasado. mental. O sea que vence hoy. Ah, chispa. Y lo que hoy es la definición. ¿Qué dice ahí? Época y lugar de pago, dice. Época y lugar de pago. Por eso te dije. Ay, qué vos está. 2025. Y no está de como 2023. Es que porque ya venció y tenía que pagar. Siguiente requisito. 2026. Fecha y lugar en que se suscriba el documento. Ah, Fecha y lugar. Y ahora es. 6. Y podemos poner San Miguel. 6 de San Miguel. ¿Qué más? Firma de suscriptor. Y firma. Y vamos a decir que esa es la fecha. Realmente, este sería el formato más sencillo de pagaré. Pero verifiquemos si cumple con los requisitos. Bien. Revisemos. 788, requisito número 1. Mención de ser para Y tenemos entonces la 1. Promesa incondicional de pago. Promesa incondicional de pagar. Acá no tenemos la 2. nombre de la persona aplicada a ese pago. Aquí tenemos la 3. Época y lugar de pago. Fecha y lugar en que se suscriba el documento. Firma del suscriptor. Entonces sería completo, ¿verdad? Nuestro pagaré, no tendríamos ninguna duda de que ese pagaré tiene vigencia como tal. Ahora, como el pagaré ha sido emitido sin protesto, implica entonces que cuando el beneficiario, es decir, el señor Oscar, vaya a presentarle el pagaré a Gisela el próximo año, ¿qué va a ocurrir? ¿Hasta cuándo tiene usted para presentar el pagaré? Hasta el 5. Porque es un día Antes de la fecha de antes de la fecha de vencimiento para su pago. O incluso podría darse el caso
que lo presenten a día. Lo normal es un día antes. Ahora, en ese caso, a ese pagaré podemos colocarle más elementos. Porque en este caso, en la letra de cambio se firmaba el emisor y el... Ah, sí. Aquí No, ¿verdad? Porque acá no hay una aceptación. Aquí cuando Gisela coloca su firma autógrafa de puño y letra, ahí se da tanto la aceptación de una salario, el acto de emisión y el acto de aceptación. Pero en el pagaré no hablaremos nunca de una aceptación como tal. En este caso, ¿qué ocurre? Podemos aumentarle aquí yo puedo decir, ¿verdad?, que va a ser pagadero, puede ser no necesariamente en el distrito, bueno, sí puede ser en el distrito, pero aquí sería en el Banco Azul, sucursal Roosevelt del distrito de San Miguel, municipio de San Miguel, centro departamento de San Miguel, en la cuenta 012345 a nombre de este señor fulano. ¿Y qué ocurre si Oscar endosa el pagaré? Me imagino que ahí mismo en el mismo caso debe tener el cambio de tipo de cuenta. Si yo lo coloco de esa manera, cuando hay una cuenta designada, entonces estoy en obligación del endoso de también colocar una nueva cuenta. Y se debe notificar. Debiéndosele, bueno, podría notificarle, pero recuerde usted que esta persona va a presentarle, ¿verdad?, para pago un día antes. Pero puede notificarle porque tal vez Gisela ya tenga el pago automático, ¿verdad?, en la banca en línea. Es más, ¿verdad? Ahorita lo programa, no tiene fondo disponible ahorita, pero para esa fecha sí lo va a tener, y lo puede tener programado incluso. Entonces, sería bueno poderle notificar al legítimo librador de tal situación. Pero no es el único acto cambiario al que el pagaré se ve expuesto, porque Oscar sí puede endosarlo. ¿Y cuáles son los tipos de endoso? Endoso en blanco, y después el examen es difícil, ¿verdad? Endoso en blanco, endoso en procuración, ajá, en garantía, ¿qué más? En propiedad. Y el endoso es completo, ¿verdad?, donde yo detallo el nombre, el DUI, todo lo que tiene que ver con esta persona. Y es el mismo endoso en garantía, el mismo endoso en propiedad. Ahora, para esto, ustedes deben de recordar la figura del endoso como tal según el Código de Comercio. En este caso, ¿qué va a ocurrir con respecto a lo que es el pagaré? Que se le van a aplicar las mismas reglas que tendría lo que es la letra de cambio. En todo caso, el pagaré, ¿qué va a ocurrir? Cambiaría y adquiriría la circulación en caso de que el señor Oscar realice lo que es el endoso como tal. Pero también debemos de tener en consideración lo siguiente, que dependerá el tipo de endoso que él realice. Si bien es cierto, tenemos que verificar la parte del que el título valor sí pueda circular, lo normal en este caso es que el endoso sea el endoso en propiedad, pero que no sea un endoso en blanco. Es decir, el endoso en blanco solo basta con la firma de Oscar y pasarlo. Y lo puede llenar otra persona. Pero lo correcto sería que mejor hagamos un endoso en propiedad donde distingamos a la persona. Pero no es el único acto cambiario. El pagaré también puede verse lo que es una figura que llamamos el aval. ¿Y qué es el aval? Además de ser un acto cambiario.
Es casi una figura de fiador, ¿verdad? Muy similar al fiador, pero se llama avalista. Avalista. El avalista y el avalado. Significa que en este momento de la emisión de lo que es este pagaré, la compañera Gisela podría tener un aval. Y por aquí tengo. Aquí está otro tipo de pagaré. Dice, bueno, dije pagaré, ¿verdad? Pagaré libre de protesto a la vista. Y aquí tiene la fecha de emisión, la cantidad, que la tiene también en números, que esto no afecta la vigencia de lo que es el pagaré. Acá comienza con la fecha de emisión, el código lo menciona de último, pero eso no me va a alterar bajo ninguna circunstancia. Y dice, por medio de este pagaré, aquí iría el nombre. Yo, Gisela Elizabeth Sagastizado Morales, la suscriptora de este documento, promete pagar incondicionalmente el día en que se requiere el pago. ¿Por qué? Porque es un pagaré a la vista. ¿A quién? A Almacenes Imán S.A.D.C.B. la suma de $638 de los Estados Unidos de América. Y aquí el pagaré sí admite lo que es interés. Y dice, a una tasa de interés anual del 45,09%. Tasa que se aplicará a partir de la emisión de este título hasta su completa cancelación, sin ninguna variación. En caso de mora, que el pagaré también lo admite, el interés será del 47.62. Ojo, el pagaré no admite pagos por abonos. Si usted admite un pago por abonos en el pagaré, desnaturaliza el título de valor y deja de ser pagaré privado, ¿verdad? La letra de cambio, si usted recuerda, sí admitía pagos por abonos, dependiendo de cómo había sido emitida. El pagaré, sin embargo, no admite lo que son pagos parciales. Sobre capital vencido, y todo pago se imputará primeramente de interés y luego a capital. El capital de interés se pagará en la misma moneda recibida en las oficinas del acreedor situadas en la ciudad de San Salvador, República del Salvador. El tenedor de este pagaré no está obligado a recibir el pago antes de su requerimiento. ¿Por qué? Ya el Código de Comercio determina que usted no está en obligación, porque podría generar, ¿qué decía? Confusión. No desnaturalización, ahí sí no. Porque el pagaré lleva aparejada ejecución, y en la aparejada ejecución es que puede iniciar un proceso ejecutivo, y los procesos ejecutivos decíamos que ocupaba una deuda líquida y liquidable, y si no hay deuda no estoy obligado a recibir. Entonces, ¿qué sucede? Aquí me dice que es a partir, bueno, es a la vista, ¿verdad? Entonces, para este caso tenía hasta el 30 de agosto de 2019 para presentar. Siendo el presente pagaré a la vista sin protesto, será exigible su pago con la sola presentación de este, de manera expresa. El suscriptor autoriza al tenedor legítimo de este pagaré para que pueda presentarlo para su cobro en cualquier momento, ampliando así el plazo contenido en el artículo 734 del Código de Comercio, de conformidad a la facultad que prevé el mismo artículo, por lo que no deberá limitarse la presentación para el pago dentro del año que siga de su fecha de emisión, sino en cualquier momento en que la obligación de este pagaré se encuentre pendiente de pago. Firma del suscriptor, y aquí aparece
nombre del suscriptor, el DUI del señor suscriptor, que este sería esto, esto y esto, es la misma persona. Pero aquí aparece el aval. Si esto fuera así, ¿qué implicaría? Que si, por ejemplo, ¿verdad?, Gisela tuviera, ahora ya el beneficiario sería Almacenes Imán, no va a andar contando que ando con este pagaré, ¿verdad? No va a llevar preso sin nada. Y más que está grabado ilegalmente, no hay problema. Entonces acá podríamos colocarle en el texto del pagaré que hicimos de Gisela por aval, y ahí puede aparecer cualquiera de ustedes en aval como tal. Por aval lo firmo, la firma, el nombre, perdón, del avalista, la firma del avalista y el DUI del avalista. Lo que conlleva a que el beneficiario o el tomador del título de valor de presentarlo para su cobro, y en caso de que no se pague, ¿qué va a ocurrir? Sobre todo como es libre de protesta. Al avalista, al avalado. O al avalista, el avalado sería Gisela y el avalista sería la persona designada. Pero ¿qué ocurre? Ya, en este caso, la acción cambiaria se mantendría intacta, tanto la acción cambiaria directa como la acción cambiaria indirecta o en vía de regreso. Dígame. El avalista, recordemos, es similar a un fiador, pero no es un fiador, pero es similar a un fiador. Recordemos que el avalista puede avalar la suma total de la obligación o puede avalar fracción. Pero en el mercado, y ahí el avalista puede ser parte. Pero el aval sí lo permite. O sea, el aval, el código le dice a usted que puede avalar o toda la deuda o parte de la deuda. La cuestión es, si el avalista le paga, en este caso, a Almacenes Imán, el avalista se libra de su obligación, ¿verdad? Y Almacenes Imán tendría que emitir un documento en el cual determine que el avalista ha cancelado su obligación. Y ahora podría entonces únicamente el pagaré, ahí sí disminuiría su valor, y ese total de ese valor tendría que ser por parte del librador de ese tipo. O sea que el aval se puede pagar antes de la fecha. No, se presenta en fecha de pago. Un solo pago. Un solo pago normalmente. Pero la cuestión es, nadie me garantiza a mí que me vaya a pagar, pero el aval sí puede ser pagado como tal. Por ejemplo, acá tenemos otro, pagaré sin protesto a los 23 días del mes de noviembre. Aquí iniciamos nuevamente con lo que es una fecha de emisión. A los 23 días del mes de noviembre de 2021 me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad de $3,000 de los Estados Unidos de América a Brandon Josué Hernández Rey. Ustedes lo conocen, pero uno que jugaba en el Águila, y hoy sí no es chiste. Y dice, en el plazo de 50 días a partir de la fecha de emisión. ¿Qué tipo de plazo es este? Plazo, fecha. Plazo, fecha. Porque dice, aquí tengo noviembre, 23 días de noviembre de 2021. Y dice que lo voy a pagar en el plazo de 50 días a partir de la fecha de emisión. ¿Cuándo lo pagaría? A ver, saca la cuenta ahí, Gabriel. En febrero. 50 días. Como en enero, ¿verdad? Como a mediados de enero. Cuenta los 31. Ahí, ¿verdad? Como el 15 de enero que uno no anda plata y me va a tocar pagar. Los cuales, dice, serán depositados en la cuenta del beneficiario del Banco Azul S.A. de El Salvador. Y aquí tiene el suscriptor, el DUI del suscriptor y la firma del suscriptor. Este, si verifican, es otro formato de pagaré que sigue teniendo los requisitos del 788 y sigue siendo válido. ¿O no?
Ubiquemos entonces aquí los requisitos que establece el 788. Pagaré. Tiene la misión de ser pagaré, entonces ahí tengo el 1. La promesa incondicional de pagar. Promesa incondicional y en la 2. Nombre de la persona que le hace el pago. ¿A quién se le hace el pago? Abraham. ¿Está? Época y lugar del pago. Época y lugar. Plazo de 50 días a partir de la fecha de emisión. Y además dice época y lugar. En el banco. Azul. Aquí, ¿verdad? En la cuenta del banco. 4. Fecha y lugar. Fecha. Entonces se suscribe el documento. 23 de noviembre. Y ahí tenemos. Sí. Entonces sigue siendo un pagaré válido aunque su formato no esté en el orden respectivo. Y obviamente por aquí, ¿verdad? La firma, que no puede faltar. Estos zapatitos. Y aquí está otro tipo de pagaré. Sigue siendo sin protesto porque es lo normal que nos emite. Y ahora yo, fulano de tal, con documento único de identidad, número tal. Aquí dice, prometo pagar incondicionalmente la cantidad de $5,000 de los Estados Unidos de América a la Sociedad Chaparrastique de Oriente, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, capital variable, a una tasa de interés anual del 60%, tasa que se aplicará a partir de la emisión de este título hasta su completa cancelación, sin ninguna variación en el plazo de 3, 4, 20 meses, ¿verdad? Contados a partir de la fecha de emisión de este pagaré. El capital e interés se pagarán en la misma moneda recibida en las oficinas del acreedor situadas en San Miguel, República de El Salvador, y el tenedor de este pagaré no está obligado a recibir el pago antes de su requerimiento. Y luego dice, a los tantos días del mes de febrero de 2022, nombre del deudor y obviamente la firma del deudor como tal. ¿O la firma de quién? Del girador de lo que es el pagaré respectivo. Así que, con respecto a una diferencia notable entre el pagaré y la letra de cambio, es que el pagaré sí admite lo que es intereses. La letra de cambio inserta en su texto, decíamos, no admite intereses, pero vencida sí puede generar intereses. El pagaré, desde el momento de su emisión, está generando lo que es intereses e incluso puede generar intereses moratorios por falta de pago. Ya me quiero ir. ¿Se puede hacer la palabra de la promesa o el compromiso? ¿Se puede tener a un chulo o algo así? Bueno, el código dice la promesa incondicional, pero justamente el código ahora no menciona, ¿verdad? O su equivalente. Entonces, el jurar es malo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es pecado. Bueno, y sobre todo jurar en vano y sobre todo no le va a pagar, ¿verdad? Entonces, en ese caso no admite otro equivalente. Debe de ser que se compromete incondicionalmente. Lo que no puede faltar es la palabra incondicional con respecto a la emisión del pagaré. ¿Verdad? Vale, en el campo, digan. Y después Javier. Muy claro lo de la diferencia entre proceso y proceso. Vale, lo que sucede es cuando se le inserta la leyenda sin protesto y yo le presento a usted el pagaré, vamos a decir que es Luis, págueme. Y me dice, no le pago. Entonces vengo yo, voy a buscar a un abogado y realizo lo que es de manera inmediata el qué, la demanda del proceso ejecutivo. Si este pagaré no tiene inmersa la leyenda de sin protesto, yo le presento a Luis, págueme, me dice, no le pago,
Ahora yo tengo que ir donde un notario a levantar el protesto y decirle, mire señor notario, yo le presenté al señor Luis Mendoza el pagaré que fue presentado inútilmente para su pago. Entonces me va a levantar un acta notarial que va a ir anexa al pagaré donde establezca que se levante el protesto. Y el protesto, recuerde que el código dice que los gastos van a correr por él, o sea, lo que yo le pago al notario, también lo voy a anexar con el crédito fiscal que lo voy a pedir al notario, y si no va a ser gratis, bueno, según el código. Entonces, en este caso, después de haber levantado el pagaré, perdón, el protesto, por haber presentado el pagaré inútilmente para su pago, vengo yo y puedo presentar al juzgado la demanda respectiva. Entonces me ahorro esa parte. Por eso normalmente mejor emitan todo sin protesta. Aunque también hay una situación. La letra de cambio y el pagaré, sobre todo cuando son pagaderas en instituciones bancarias o instituciones financieras, y se presenta inútilmente porque no tiene fondos, le van a colocar el sellito de sin fondos. Y el Código de Comercio establece que ese sellito de sin provisión de fondos hace la pese del protesto. Y la vía legal que debería usted seguir sería el proceso ejecutivo, no la última ratio que todo el mundo le va con el cheque por el fondo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿A dónde hace el juzgado? En el extranjero, pero ¿hay algún problema con que el lugar no hay ningún inconveniente, siempre y cuando el lugar de pago sea en El Salvador, ¿verdad? O sea, la emisión, porque usted ande allá, lo único que podría preguntarle es si fue legal o no fue legal, porque necesito yo saber si realmente fue emitido en ese momento, ¿verdad? Por cualquier situación que me digan, no, yo nunca he salido del país, me van a decir allá el fulano. ¿Cómo es posible que sea emitido en, qué sé yo, no es preciso, ¿verdad? O sea emitido allá en Estambul y yo no conozco, pero ni el otro departamento. Y yo me salí por punto ciego y me regresé también por punto ciego y no hay registro migratorio. Ahí sí podría tener duda el juzgador, ¿verdad? Si realmente eso pasa. Pero si te registro, no, este se fue, ¿verdad? Y vino y aquí está, y no hay problema. Entonces, si el lugar de emisión es el extranjero o es acá el territorio, no habría inconveniente siempre y cuando es pagadero acá. El problema sería si es pagadero en el extranjero, porque entonces ahí nos tendríamos que pasar a las normas del derecho internacional privado con respecto a la regulación de títulos o con respecto a los actos de comercio que pueden tener, y ahí va a estar sometido a tratados internacionales, a acuerdos internacionales, o si es posible el reconocimiento de las obligaciones en ese país por la constitución del acto jurídico como tal. Pero ese ya es otro cuento que lo va a estudiar el otro año, ¿verdad? Si Dios lo permite. Sí, pero Dios, esa es la fe que tenemos. No sé si tienen alguna otra duda. Porque eso es todo lo que vamos a ver del pagaré, no hicimos y más. Ahí seguimos al siguiente título que nos vamos a tardar otro poquito. Diga. Con respecto al interés en los pagarés, los que llevaban son de empresas, ¿verdad? De MAN, de la otra empresa y de cajas de crédito y todo eso, pero las personales como la que están haciendo de ICER podrían llevar también el interés. Sí, puede llevar sin ningún inconveniente lo que es el interés, pero ahí nos vamos a regir por lo que establece la ley contra la usura, porque entonces usted no puede superar los porcentajes que establece la ley, porque entonces va a considerar que es usurero. Pero son tasas que son aceptadas para ese tipo de beneficiarios, ¿verdad? Pero si es el beneficiario una persona común, normalita, ¿verdad? Debemos de regirnos entonces por lo que establece la ley contra la usura, que normalmente anda en los porcentajes máximos que establece el BCE, algunas por el 12-11%, porque se basa en interés bancario normalmente, ¿verdad? Pero sin ningún inconveniente puede establecerle lo que es usted
el porcentaje. Normal de eso. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se utiliza lo mismo para la reposición así como la otra? Igualmente, ¿verdad? Todos los títulos valores se van a someter de igual manera ante la reposición del título comunal. Eso sí, no habría ningún inconveniente. Lo que sí nos vamos a ubicar en el artículo 792, inciso final. ¿Qué nos dice? ...792, inciso final. El suscriptor se considerará como aceptante para los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se presente en contra la acción causal o la de recibimiento de causa como participará al librador. Muy bien. En estos casos, ya me dice, ¿verdad? El suscriptor se considerará como aceptante. Por eso es que voy a omitir el acto cambiario de la aceptación. Pero también menciona el artículo que va a suceder cuando exista acción causal o acción de enriquecimiento sin causa. Voy a tomar que va a ser generalmente determinado como el librador, aunque normalmente esta persona siempre va a ser considerada como librador o emisor del título. Pero lo que sí vamos a omitir va a ser cualquier tipo de acto que sea semejante o similar a lo que es la aceptación. En el campus les voy a habilitar un espacio para que me puedan subir la tarjeta del Congreso de manera digital. No me va a pedir que anden imprimiendo gastando papel, ¿verdad? Que por eso fue digital. Entonces en el campus les voy a habilitar un espacio de tarea, que no creo que van a tardar un mundo en subir eso porque ya está hecho, y que me suban su tarjetita del Congreso para darle a esa tarea la ponderación de 3 puntos que van a ir sumadas a su parcial. Estamos en el papel, ¿verdad? A su parcial 2. Entonces, por si no lograron la segunda parte, los 7 puntos, aunque haya añadido 3.